Les damos la bienvenida a Casa de Avivamiento, donde a los que nos están sintonizando y están escuchando este mensaje, como Casa de Avivamiento queremos darles un fuerte aplauso a todos ustedes. Y en esta mañana es mi deseo, antes de comenzar a compartir la palabra de Dios, mi querido Carlos, me estoy olvidando de ti, de Rebeca y de nuestro ministerio tan precioso para Cuba. Hoy han traído todos los dulces, los chocolates, los bombones, los pasteles, los postres, los panquecitos, todo allá atrás, todo lo que se venda hoy, se va ese dinero a nuestros pastores que predican con tanto esfuerzo la palabra de Dios en Cuba. Así que los invito a que a la salida vayan y consuman. Y gracias, Carlos, por hace unas semanas compartir con nosotros. Te amamos, Rebeca. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Son parte de esta familia y lo saben. Y quiero hablarles esta mañana acerca del implacable amor que Dios tiene para tu vida. Diga conmigo, el implacable amor que Dios tiene para mi vida. Quiero hablarles acerca de la palabra implacable y estuve estudiando esta palabra. Significa, la palabra implacable, Rubén, significa que no disminuye en intensidad. Qué gusto verte, Rubén, con nosotros y a tu familia. Que no disminuye en intensidad, que no disminuye en esfuerzo, no se rinde. Diga conmigo, no se rinde. Y diga conmigo, no se compromete. Es incapaz de ser cambiado o persuadido con argumentos. Ser implacable es apegarse a un rumbo determinado. Y esta mañana es mi deseo enseñarte que el amor que Dios tiene para ti y el amor que Dios tiene para mí es un amor implacable. ¿Es un amor qué? Implacable. El amor de Dios no se rinde, no se compromete y no puede cambiar. Qué maravillosa descripción del amor de Dios, el amor de nuestro Señor, porque es absolutamente implacable. El amor de Dios no se puede acabar. Dios no puede dejar de amarme. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por eso? Nada puede entorpecer. Y le voy a evidenciar con la Biblia y le voy a demostrar con la palabra de Dios que la búsqueda de Dios por nosotros es implacable. Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos se han separado, es Dios quien te buscó y es Dios quien nos sigue buscando día con día. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. El rey David lo describía de esta manera. El rey David decía, ¿a dónde? En el Salmo capítulo 139, ¿no hay nadie ahí? Salmo 139, versículo 5 y el versículo 7 al versículo 8, la Biblia dice lo siguiente. David el salmista lo expresó de esta manera, dice, detrás y delante me rodeaste. Diga detrás y delante. Vean cómo describe el amor implacable de David de Dios. Detrás y delante me rodeaste y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Mire, David estaba hablando de las grandes, altas y bajas que enfrentamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Y hay tiempos que dice el rey David o decía el salmista, cuando soy tan bendecido, somos tan bendecidos que nos levantamos con un tremendo gozo. Hay veces que recibimos buenas noticias, hay veces que las cosas salen bien y salen como nosotros queríamos que salieran y nos gozamos, nos levantamos, aplaudimos, damos gloria a Dios, le agradecemos al Señor. Pero también el rey David, el salmista, nos está diciendo que hay días
como hijos de Dios, en los que nos sentimos como si estuviéramos en el mismo infierno, condenados, indignos, pero dice, no importa dónde esté el Señor, no importa cuán bendecido me sienta o cuán baja sea mi condición, el rey David dice, no importa dónde esté, allí está el Señor. No me puedo alejar del amor implacable de Dios. No puedo huir de su presencia, no puedo ahuyentarlo. Es increíble descubrir en la palabra, queridos amigos, que la Biblia dice que no hay nada que ahuyente a Dios de tu vida ni de mi vida. Algunas veces nos sentimos indignos, nos sentimos pecadores. Aun cuando somos desobedientes, cuando pecamos contra Dios, cuando no apreciamos la gracia de Dios, cuando dejamos inclusive nosotros llamar al Señor, el Señor nos dice en su palabra, yo te sigo amando, Alan Aldusin. En un momento bajo, el rey David oró, David le dijo al Señor, Señor, tú asentaste mi alma en un lugar celestial, me diste luz para que entienda tu palabra, la hiciste lámpara a mis pies, pero dice David, he caído tan bajo, no veo cómo me pueda recuperar, he preparado mi cama para el infierno, merezco la ira, merezco el castigo, tú eres muy exaltado y santo para amarme en esta condición. Miren, cuando David escribió estas palabras, David las escribió después de haber cometido un terrible pecado. ¿Un terrible qué? Un terrible pecado. David había pecado gravemente. Me identifico mucho con las palabras tan preciosas de David después de haber sido levantado, después de haber sido restaurado, después de que Dios levanta a este rey, después de haber pecado con Betsabé. Él había disfrutado diariamente de la aportación espiritual, de consejeros piadosos. David fue enseñado por hombres rectos y hombres de Dios. David estaba rodeado de profetas, rodeado de pastores, rodeado de consejeros espirituales. David fue ministrado por el Espíritu Santo. David recibió revelaciones de la palabra de Dios y a pesar de las muchas bendiciones que David tenía en su vida, David también desobedeció rotundamente y se apartó de Dios. Y creo que todos ustedes conocen el pecado del que estoy hablando de David. David se metió con una mujer que no era su esposa. ¿Me está escuchando? David se metió con una mujer que no era su esposa. Se estaba ahí balconeando. ¿Quién sabe qué sea la mujer bañándose desnuda también? Frente a los ojos del rey, ¿no? En el palacio, ahí en el terrado, en el castillo, por ahí estaba David, estaba ahí chiflando, estaba ahí cantando, y de repente, ¡ay, Señor! ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿No? Y él en vez de decir, te reprendo en el nombre de Jesús, pues dijo, Señor, qué hermoso lo que veo, y aquí me voy a quedar un rato, y comenzó a desear, comenzó a codiciar, pero era una mujer casada con Urías Eteo, no ateo, Urías Eteo. Y era un hombre, era un guerrero, era un soldado. Y dice la palabra de Dios que David mandó a traer a esta mujer casada, el hombre de Dios, el rey David, el rey temeroso de Dios, manda a traer a esta mujer casada, se acuesta con esta mujer y le embaraza. Y después David, ¿qué quiso hacer? David quiso mandar a esta mujer, cuando se descubrió que estaba casada, de regreso con su esposo Urías Eteo, y trató de meterse con él para poder demostrar o querer decir que era el hijo de él, y no quiso. Después David invita a este hombre, lo quiere emborrachar. Le pone hasta atrás, una guarapeta impresionante. Se echaron una botellita de vino tinto, después unos amaretitos y después acabaron con unos Baileys y no sé qué tanto se metieron, ¿verdad? Pero este hombre estaba borrachísimo. Y dijo David, bueno, así borracho,
así como está, se lo voy a mandar con su esposa y se va a meter con su esposa y ya no me van a echar la culpa de este embarazo que tiene esta mujer. Y no lo hizo, aún emborrachado, no quiso entrar a su casa porque dijo, como voy a entrar a mi casa cuando mis compañeros, amigos, soldados están al frente de la batalla, yo no puedo pecar contra Dios. Y no se metió con su mujer. ¿Y qué hace David? David en la última instancia comete un crimen de homicidio y el rey David lo manda lo más duro, lo más frente de la batalla y lo manda al frente del batallón donde los valientes de David solamente peleaban para matarlo. Y dice la Biblia que lo que hizo David fue desagradable a los ojos de Dios. En 2 de Samuel capítulo 11, en el versículo 27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios llamó las acciones de David y Dios dijo, es un gran mal, y envió al profeta Natán a decirle a David, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El Señor entonces disciplinó a David diciendo que sufriría graves consecuencias, porque les digo que cuando pecamos, Dios no nos deja de amar, pero sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. David tenía que enfrentar las consecuencias de sus pecados, y dice la palabra de Dios que lo que hizo este mal delante de Dios, Dios trajo una consecuencias severas, y dice la palabra que Natán el profeta se acercó a David y le dijo, el hijo que te nacerá con Betsabé, ese hijo de cierto morirá. Y David ayunó, y David buscó el rostro de Dios, y David oró por la salud de este bebé. Pero la criatura murió, y dice la palabra que David lloró profundamente ante el terrible pecado que había causado delante de Dios. Mire, David era un hombre como usted y como yo. La Biblia dice que Cristo se va a sentar en el trono de David. David era tan pecador y mucho más pecador quizás de que muchos que han cometido estos crímenes que él cometió, o estos homicidios, o estos adulterios, y aún así el implacable amor de Dios estaba detrás de David. Todavía a pesar del pecado de David, Dios lo seguía persiguiendo con su amor. Mientras el mundo se mofaba de David, David se había convertido en una burla para sus enemigos, se había convertido en una burla para su pueblo. Todos se burlaban de David. Este pecado se dio a conocer, todo el mundo supo y todo el mundo se enteró. Era como Toluca, ese entonces. ¿Verdad que aquí cuando pasa algo todo el mundo se entera? ¿Verdad que sí? ¿En serio? Pueblo chico, infierno. ¿Primera de qué? Y mientras el mundo se mofaba de David, dice la palabra de Dios que aún Dios mostraba su amor implacable. Betsabé se convierte en la esposa de David. Eso sí, se quedó con ella. Y dice la Biblia que dio a luz a otro hijo. Y ahí está la misericordia, ahí está el amor, ahí está el implacable amor de Dios por David. La Biblia dice que tienen un hijo y se llama, ¿cómo se llamó? Salomón. Salomón, el heredero del trono, el heredero del reino del rey David. Pero el amor de Dios nunca amainó, aún en la hora de mayor vergüenza. Dios siguió persiguiendo a David con todo su corazón, el implacable amor de Dios por cada uno de nosotros. Vamos con mi segundo ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el testimonio del apóstol Pablo. Mientras leemos de la vida de Pablo, vemos a un hombre antes de que fuera Pablo, cuando se llamaba Saulo. Dice la Biblia que este hombre estaba empeñado en destruir a la iglesia de Dios. Y dice la Biblia que a Pablo tenía un odio tan grande contra los cristianos que él perseguía a los cristianos, él los arrastraba de los pelos, los metía en las cárceles y aún pidió licencia del sumo sacerdote, del gran líder espiritual de ese entonces, para meter a cristianos de otras regiones en la cárcel.
Ese hombre que persiguió a Dios, ese hombre que mató cristianos, ese hombre asesino, ese hombre que violó los derechos de muchos creyentes, ese hombre en Romanos capítulo 8, capítulo 5, en el versículo 8, escribe y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dele un aplauso al Señor. El apóstol Pablo no podía comprender el gran amor de Dios. Y en esta mañana yo les voy a demostrar, repito, con la palabra, que el amor de Dios no importa el pecado que has cometido en tu vida, el amor de Dios sigue ahí, Dios te sigue amando, Dios sigue detrás de ti, Dios no te va a dejar, Dios te quiere levantar y Dios te quiere restaurar. En Romanos capítulo 8, en el versículo 38, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras que dicen así. Romanos 8, 38 al 39. Dice, bueno, vea conmigo desde el versículo 37. O el versículo 35, 8:35. Vean lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso hace 3 semanas les hablaba de que el cristiano no pierde la salvación. Es una doctrina elemental, básica, importante en la palabra. No hay demonio, querido hermano, no hay principado, no hay hombre, no hay ángel, no hay nada que pueda detener el amor de Dios por mí. Cuando mis hijos fallan, yo los disciplino, los castigo, no sé qué medidas tomo, o la madre o el padre, pero no los dejamos de amar, no dejamos de quererlos. ¿Quién podrá separarme del amor de mi Padre? Nada, mi querido hermano. No importa lo que has hecho, no importa los pecados que has cometido, no importa qué bajo has caído, no importa tu adulterio, no importa tu fornicación. La Biblia dice: Dios te sigue amando implacablemente. Dele un aplauso fuerte al Señor. Pero viene el enemigo y nos quiere engañar. Y viene nuestra antigua naturaleza, y cuando nosotros le hemos fallado al Señor, a veces nosotros comenzamos a pensar de la siguiente manera y decimos: es que le he fallado al Señor, he pecado. Hasta nos hacemos bíblicos para hablar: he pecado contra el cielo. E iré a mi Padre y le diré, y comenzamos a decir: Padre, es que he pecado, ya no me siento digno, te he fallado, ya no sentimos que Dios nos ame. Y luego cuando pecamos y volvemos a pensar de otra manera, decimos: ay, es que Dios me está azotando, Dios me está castigando por todos mis pecados, y por eso me está yendo tan mal, porque lo merezco. Soy una cucaracha,
Soy un trapo de inmundicia y por eso estoy tan enfermo y por eso estoy tan enferma. Es que le he pecado a Dios. Es que no es cierto. En realidad lo que le estamos diciendo a Dios, Dios, has dejado de amarme porque te he fallado. ¿Usted cree que Dios me va a dejar de amar porque yo le fallé? Lo disgusté y Él está enojado conmigo. De repente, queridos hermanos, muchos hijos e hijas de Dios, muchos creyentes, dejamos de comprender el implacable amor que Dios tiene por nosotros. Y la Biblia dice que Dios te ama y te persigue y te busca hasta que te levantes, te restaures y vuelvas a caminar en su senda. ¿Me está escuchando? Debemos estar convencidos de quién es nuestro Padre, quién es el que me amó, quién es el que murió por mí. Y le quiero hablar de la gracia de Jesucristo. Se abre su Biblia en Tito. Ay, qué rico sol. Gracias, Señor. Tito 2:12. Mire qué bonito, ¿verdad? Tito 2:12. Y decía que Dios no lo amaba. Imagínense nada. Tito capítulo 2, versículo 11. En Tito 2:11 nos dice la Biblia, yo me siento inspirado esta mañana, me siento lleno del Señor, me siento contento, me siento bendecido. Este mensaje ha cambiado, ha transformado mi vida, hermano. Y no dejaré de predicar este mensaje jamás. En Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Diga, para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice, a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Póngame atención porque le voy a enseñar teología. Exactamente qué es esta gracia. Sabemos esto de ella, lo que sea la gracia. Pablo dice que esta gracia nos enseña. Porque dice en el versículo 12, como estudiante de la Biblia, ahí antes de compartir esto con ustedes, me pongo a estudiar, me pongo a escudriñar. Ayer en la tarde estuve estudiando más profundamente este versículo. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 11, vean lo que dice, la gracia de Dios se ha manifestado. Todos nosotros sabemos que es gracia, es un regalo no merecido, son los regalos de Dios, son las bendiciones de Dios, son todo aquello que Dios nos da en su amor sin merecer, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que nos dice este pasaje, nos dice en el versículo 12 que esta gracia de la cual nosotros hemos experimentado, la cual nosotros tenemos en nuestra vida, esta gracia, dice el verso 12, líguenlo, únanlo, dice, esta gracia nos enseña. La gracia nos enseña ¿a qué? A que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo alcanzamos vivir justa, sobria y piadosamente? La Biblia dice que somos enseñados a través de la gracia. ¿Y cuál es la enseñanza que la gracia ofrece? Según Pablo, la gracia que nos enseña, dice la Biblia, a renunciar a la impiedad y a la lujuria, a vivir una vida santa, a vivir una vida pura. Si es así, entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine a nuestras almas y nos enseñe las verdades fundamentales de esta doctrina, de qué está hablando esta gracia de Dios que ha sido derramada sobre Alan Alducin, sobre Jorge, sobre Pedro, sobre Carlos, sobre Rebeca, sobre Rubén, sobre cada uno de nosotros. Y encontramos el secreto de esta declaración
en 2 Corintios, Carlos, en el capítulo 8, en el versículo 9, que nos dice la palabra de Dios. ¿De qué está hablando esta gracia? En 2 Corintios 8, 9, la Biblia nos enseña y dice, ¿ya lo encontró? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ay, Señor, que no sé si le está cayendo el 20. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor. Ya hablamos que la gracia es la que nos lleva a renunciar a los deseos mundanos para vivir una vida justa, sobria y piadosamente. Y en el capítulo 2 de Corintios nos dice, porque ya conocéis la gracia. O sea, todos ustedes y yo, en esta mañana, los que hemos recibido a Cristo, conocemos la gracia, vivimos en la gracia y estamos en la gracia. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Pablo se está refiriendo, fíjense, dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y miren, Pablo no se está refiriendo a que Cristo era rico, se está refiriendo no a riquezas materiales, sino a riquezas espirituales. Y numerosos pasajes de la palabra de Dios nos comprueban en todas las cartas del apóstol Pablo. Pablo habla de las riquezas, de la gloria de Cristo. Pablo nos dice en todas las cartas que él escribió en el Nuevo Testamento y nos dice que aunque no tenemos bendiciones materiales o estamos llenos de bendiciones materiales o como tantos pastores hoy están enseñando y tantos predicadores por enlace y por otros canales de televisión que tenemos que ser ricos, que la pobreza es una maldición y que tenemos que ser prósperos, cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que Pablo no se está refiriendo a esa clase de riqueza. Pablo se está refiriendo a las riquezas, a la abundancia que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo se refiere a la riqueza que tenemos en sabiduría, en gracia, en misericordia, en fe, en buenas obras. La Biblia dice que somos ricos en el Señor. Aunque Dios quiere bendecirte también económicamente, pero eso no es el objetivo principal. El objetivo de Dios es llenarte, que te des cuenta de cuánto tienes tú y yo, cuánto tenemos, cuánto poseemos desde el momento de nuestra conversión, cuánto tengo, en qué lugar estoy sentado, como aprendimos hace mes y medio, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo, aquí está todo lo que necesitas saber acerca de la gracia. Llega a través de nosotros por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Cristo vino a bendecir, Cristo vino a edificar, Cristo vino a animar a otros. Cristo no vino a exaltarse a sí mismo, Cristo vino a hacer la obra del Padre. Esa es la gracia de la cual está hablando, queridos hermanos, el apóstol Pablo, que siendo Cristo rico, se hizo pobre para que a través de la pobreza de Cristo, yo, usted y cada uno de nosotros fuésemos enriquecidos. Jesús no vino a magnificarse, a traer gloria a sí mismo. Él entregó el derecho al yo, en mayúscula, yo, porque a veces queremos que nada más yo soy importante y yo esto, y yo aquello, y es que yo, y yo mi esto, y yo mis cosas, y mi carro, y mi casa, y mi dinero, y nos sentimos el rey del yo, nada más yo. Cristo no vino al yo, Cristo se despojó, dice la palabra de Dios, y no puso énfasis en lo suyo. Cristo dejó pasar toda oportunidad para ser el mayor entre sus compañeros. Cristo pidió servir a los demás, no ser servido.
Él no impuso un peso divino para tener poder, obtener reconocimiento. Jesucristo vino a edificar un cuerpo. Él lo demostró al bendecir a los demás. Cuando Cristo caminó sobre la tierra, Él no estaba en competencia con nadie, queridos hermanos. Seguramente ustedes escucharon cuando en la Biblia dice que los discípulos de Cristo estaban haciendo obras, estaban sanando enfermos, estaban sacando demonios, estaban haciendo obras como Cristo, estaban haciendo las obras que Cristo hacía. Y cuando Cristo lo escuchó, Jesucristo no dijo, yo soy mejor de que ellos, yo no sé, yo les di ese poder. Jesucristo dijo, las obras que yo he hecho, iglesia, usted y yo, mayores las haremos en Cristo Jesús. ¿Está entendiendo o no? Llegaron los reportes y le dijeron, tus discípulos echan fuera demonios y tus discípulos sanan enfermos y tus discípulos están sanando gente. ¿Cuántos de nosotros podemos reclamar este mismo tipo de gracia? A mi vista, dolorosamente, esto falla mucho en nuestra iglesia. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? ¿Se está dando cuenta dónde el Espíritu Santo lo quiere llevar esta mañana o no? Porque pocos cristianos verdaderamente se regocijan cuando otro cristiano es bendecido y prosperado. Pocos cristianos se regocijan al ver a otros triunfar, a ver a otros felices. Y esta no es la clase de gracia que nos enseña la palabra de Dios. Yo lo veo en envidias, en otras congregaciones, cristianos diciéndole a otros cristianos, ¿tú dónde te congregas? Yo en tal iglesia, y en tu iglesia hay esto, y en tu iglesia hay aquello, y es que en mi iglesia esto, y es que en mi iglesia aquello, y no han entendido. Tenemos que entender que somos siervos de otras iglesias, somos siervos de otros cristianos, que cuando yo escucho que una iglesia sí encontró una bodega muy bonita y nosotros no, yo me tengo que gozar y tengo que darle gloria a Dios y le tengo que decir, Señor, ¿por qué a mí no? No, no es cierto. ¿Y por qué si yo me consagro a ti? ¿Y por qué no me has dado el carro como al vecino? ¿Y por qué a mi hermano le va mejor? ¿Y por qué a mi hermana que no está tan consagrada le bendices, le prospera su negocio? La gracia tiene que ser entendida en la iglesia, en la que tenemos que gozarnos en la victoria, en las bendiciones, en los logros de todos nuestros hermanos. Aquí está el implacable amor de Dios, el regocijarnos al otro, a ver otros bendecidos por encima de nosotros. Dice en Romanos capítulo 2, en el versículo 9 y en el versículo 10, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Vean lo que dice en cuanto a la honra. Prefiriéndonos los unos a los otros. Y aquí tenemos una gracia que está dispuesta a mantenerse humilde aun cuando se regocija en la bendición de otros. Hermanos, cuando otro cristiano esté gozándose, otro cristiano esté triunfando, otro cristiano haya encontrado felicidad, otro cristiano haya encontrado victoria, usted gócese. Comparta su felicidad. Y no diga, es que es narco. Es que lava dinero. Es que vende droga. Es tranza. Tenemos que ser una iglesia que nos gozamos de las victorias, de las bendiciones.
de los triunfos, de los logros de otros cristianos. Y cuando oigo que mi hermano Dios lo bendice con una farmacia nueva en Acapulco, yo digo, gloria a Dios, qué bueno, qué bendito sea el Señor. Va a haber más diezmo para la iglesia. Aleluya. No es cierto. Y cuando yo veo que otro hermano triunfa y cuando veo que otro hermano le va bien, me tengo que gozar. En la primera carta de Pablo a los Corintios, él dice que ve muy poco de esta gracia y quiero ir en los siguientes minutos porque tengo mucho que predicar y quiero ir cerrando. Pablo encontró a los cristianos en Corinto que estaban en una competencia, mi querido Carlos, unos contra otros. Cuando usted lee la Biblia, en Primera de Corintios se va a dar cuenta de una cosa, que los corintios eran cristianos llenos de dones, llenos de talentos, bendecidos, tenían conciertos con Marcos Witt, con Marco Barrientos, Jesús Adrián Romero, venían todos los cantantes a cantar en esa congregación, tenían congresos, se les llenaban los congresos, pero la Biblia nos dice que esa iglesia tan bendecida, con dones espirituales y con talentos y derramamiento del Espíritu Santo, era la iglesia con más rivalidad, con más celos, con más competencia, con más envidias, y se criticaban unos a otros. Era una iglesia horrible. Era una iglesia llena de autoexaltación, autopromoción. Hombres y mujeres se gloriaban de sus dones espirituales. Era una iglesia que se empujaba por su estatus. Y aquí decían, es que aquí en Casa de Avivamiento es para la high. Y aquí vienen los de lana, y aquí vienen los de billete, y era una iglesia que exaltaba también el estatus, la posición, hermanos en Cristo. Miren, la Biblia dice que esta iglesia, le voy a decir qué más hacían, competían en la mesa santa del Señor. Los creyentes, los de lana, los de billete, los de varo, pues, los de marmaja ahí en la iglesia de los Corintios, desfilaban con sus trajes, con sus abrigos, con su ropa y con sus comidas exóticas, mientras humillaban a los que no tenían, los que se veían más pobres. Esa era la iglesia de Corinto. Es la iglesia que más hablaba en lenguas. Era la iglesia donde había más sanidades. Era la iglesia donde más derramamiento del Espíritu había. Era la iglesia donde más profecía había. Y era la iglesia más carnal. Cualquier similitud es mera coincidencia. No, no es cierto. Todo esto era contrario a la gracia que Pablo estaba predicando. Porque esta iglesia estaba, fíjense, estaban sellados con un yo mayúsculo, inmenso. Para los cristianos de la iglesia de Corinto era tomar y no dar. ¿Se parecerá a Casa de Avivamiento o alguna otra congregación que nos está escuchando? Aún la palabra corintio nos lleva a la connotación de carnalidad, que venimos los domingos a recibir y no a dar. Y Pablo les dijo a estos creyentes en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, Kenji. Pablo le dice estas palabras y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como ¿qué? O sea, les dijo, ¿qué onda, carnales? Ahí sí les dijo, ¿qué onda, carnal? Ahí viene la palabra carnal, ¿qué onda, carnal? De Pablo, él lo inventó. Les escribió, les dijo, ¿qué onda, carnales? ¿No? De manera que yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Dice la Biblia, no sois carnales, más adelante, versículo 3, y andáis como hombres. ¿Quiénes son los niños? La Biblia dice que eran niños espirituales. Miren, los bebés buscan satisfacer todas sus necesidades. Gugu, tata, mi lechita,
Y la mamá, ¿quieres tu Mimi? Ñi. Cuña, cuña, y ahí a ver el nenito, vamos a cargarlo, a ver, vamos a llevarlo, a ver, vamos, sácanle los gasecitos, ¿verdad? No me imagino un hombre de 30 años que su mamá le esté sacando los gasecitos, ¿verdad? Ay, mi hijito está eruptando la comida, vamos a sacarle los gasecitos, ¿verdad? Ay, hijito, ¿verdad? De 18 años, 19, semejante grandulón. La mamá llevándole la comida al cuarto, consintiendo como si fuera un bebé todavía. Hay hijos en casas que son tratados como bebés. Y dice el apóstol Pablo, yo no les pude hablar como a grandecitos, sino como bebitos, como recién nacidos, como carnales, como bebés en Cristo Jesús. No pueden discernir. Y todavía hay cristianos así en la iglesia que tienen mucho tiempo en Cristo, porque la cantidad de años en Cristo no te hace maduro. En Cristo podrás tener 5, 10, 15 años y sigues siendo un bebé. Eres un carnal. Todavía se te tienen que cambiar los pañales. Todavía los domingos, si tocan tu alabanza favorita, canta. Si no, no. Yo llego a la predicación porque la alabanza no me gusta. O llego a la alabanza y empezando la prédica de Alan, yo me salgo. Carnales, niños espirituales. Es que fui a la iglesia el otro día y la hermana de la decana de allá de la entrada, yo creo que le caigo muy mal, pastor. A mí me han hablado así, me han dicho, yo creo que le caigo mal al de decanes. ¿Por qué? Porque nunca me saluda cuando entro a la iglesia y a todos los saluda tan fervoroso. Yo creo que me va a cambiar de iglesia, me va a cambiar de congregación. Son carnales, son niños espirituales. No venimos a que nos regalen una sonrisa, aunque yo les digo a los edecanes, a las maestras, y les digo a todos los que sirven con nosotros, les digo sonrían a todos y saluden y abracen y bueno, de oreja a oreja. Pero hermanos en Cristo, eso es una responsabilidad de todos. Somos un cuerpo, somos una familia. ¿A poco yo llego a mi casa, verdad? Y entro y abro y me ve mi hijo Cristian con una carota así. Hola, papá. Ni hola me dice, eres tú. Entonces yo digo, me cae gordo mi hijo. No me recibe bien. No me abraza, no me regala una sonrisa. Ay, qué malo, me voy a ir con la familia de abajo. Y les toca a la familia de abajo, me abren la puerta. Ay, ¿cómo está, vecino? Aquí sí me quieren. Aquí sí me aman. Hasta me invitaron a comer. Pero a las 2 horas, no sé. Comienzo a leer feo. Ya no les caigo tan bien. Por un ratito. Y muchos dicen, me voy a esa iglesia porque me saludan bonito, porque me sonríen, porque hay un bonito ambiente. Y conforme pasan los años o pasan los meses, te das cuenta que el hermano de allá no vive la vida cristiana. Ese de allá es un hipócrita, ese de allá no sé qué, ese por acá. Bienvenido a la iglesia. La iglesia somos un montón de creyentes renacidos, lavados bajo la gracia, pero llenos de errores, de defectos, con una antigua naturaleza caída. ¿Cómo que amén? Me estás quedando mal, Enriquito. Eres de los que para todos dicen amén. Cada vez que hablo de carnalidad, tú dices amén. Y cada vez que hablo de santificación, no dices nada. No, no es cierto. Si yo como pastor estoy lleno de errores y de defectos y yo los puedo decepcionar,
que más tus hermanos, tus hermanas en Cristo, aquí no venimos para ver quién me saludó, quién no me saludó. Aquí yo vengo a saludar, aquí yo vengo a alabar, aquí yo vengo a exaltar, aquí no vengo a que cante mis cantos favoritos, aquí yo vengo a tener un compromiso con mi familia, con la gracia que ha sido derramada sobre Casa de Avivamiento, y tengo una responsabilidad y tengo que llevar a cabo esa responsabilidad y me tengo que gozar con mis hermanos y tengo que cumplir mi llamado en esta iglesia. Amén. Esta es la familia donde Dios te puso. Y si aquí hay algo que no te gusta, Dios lo va a usar para madurarte, para levantarte, para crecer tu fe, para poder crecer. No es de que se acabó el ciclo, se me acabó mi ciclo, ya me voy para acá, me voy para allá. Y pues andas de puro ciclo en ciclo, mano. Andas reciclable. Dios te trajo aquí, cumple tu responsabilidad, ora por tu pastor, ora por tu iglesia, discipúlate, toma estudios bíblicos, ya por favor crece, madura. Desde el primer canto, el domingo en la mañana, ya levanta tus manos, alaba a Dios, ya exalta al Señor. No es mi favorita, cuando cante mi favorita, ponte en la presencia de Dios y no seas como esos perritos, ¿verdad? Que cuando los comienzan a acariciar y las hacen así, comienzan a mover la patita así, ¿no? ¿Se han visto los perritos que les hacen así y le hacen? Y si no le rascas, no le hace. Y si le rascas, ahí está otra vez, ¿no? Y hay hermanos que les gusta que les rasquen. Ay, esta sí me gustó. Ay, se alabo, ay, glorifico a Dios. Uy, ¿no? ¿Cómo ves, Brenda? ¿Dónde está Brenda? Ah. Corinto era una iglesia llena de carnalidad. Dios conocía la condición de los corintios y sin embargo, Dios amaba a la iglesia de Corinto, y quiero decirle que sin embargo, Dios ama Casa de Avivamiento. Y Dios está, miren hermanos, Dios está detrás de esta iglesia. Y Dios está detrás de mí, no me deja. Día a día está detrás. Y Dios no me va a dejar. Y Dios está detrás de ustedes y detrás de todos los congregantes. Y muchos me han dicho, quiero ser parte de esta iglesia. Yo los he recibido y los he aceptado. Y tienen la cobertura y tienen la bendición de tener un pastor, de tener una congregación, de poder servir al Señor, de poder crecer en una iglesia que tiene sana doctrina, que tiene mensajes de la palabra de Dios, que cuando no viene su pastor, viene un buen predicador, viene un buen mensaje. El caso de Carlos cuando nos visitó una vez, la semana pasada, que hasta fe retro había aquí, me contaron. Y como no me vieron, algunos dijeron, ya se murió el pastor, aleluya. Lo van a enterrar como a Michael Jackson. Pero no, estoy más vivo que nada, hermano. Y coleando. Te quiero hacer una pregunta, con eso termino. ¿Luchas con una debilidad? Quiero decirte que el amor de Dios por ti no se obstaculiza. Acompáñenme, por favor. Tengo que cerrar mi mensaje. Me falta más de la mitad, pero bueno. ¿Está luchando con alguna debilidad? Voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Que se ponga de pie y que esté con un ojo al Señor y con otro ojo a los tubos que están ahí en medio. ¿Cómo ven? En 1 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 4 al versículo 8, nos habla del amor de Dios. Y nos dice,
El amor nunca deja de ser. Desde el 4. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que Dios nos ofrece a nosotros. Es el amor incondicional que nunca se da por vencido, que soporta cada fallo, cada desilusión, no se recrea mirando los pecados de los hijos de Dios. Es el amor implacable. Oh, cierre sus ojos, por favor. Es el amor implacable. Nunca se detiene en su persecución del amado. Es el amor implacable de Dios por nosotros. El apóstol Pablo pudo haber abandonado a la iglesia de Corinto y pudo haber dicho, son una bola de carnales, prejuiciosos. Pero no lo hizo. Cuando yo leo en 2 de Corintios, queridos hermanos, en la segunda epístola a los Corintios, veo a una iglesia transformada, veo una iglesia cambiada, veo a una iglesia impactada porque entendieron el profundo, implacable amor de Dios para sus vidas. Y quiero decirte, casa de avivamiento, quiero decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, cada uno de ustedes, que tu vida puede cambiar hoy si entiendes el implacable amor que Dios tiene para contigo. La pregunta en esta mañana es, ¿quieres permitirle al Espíritu Santo que te muestre dónde cambiar? ¿Cómo estás en tu compromiso con la iglesia? Hay un amor y hay un propósito detrás del amor implacable de Dios. Hay poder en el amor de Dios para solucionar todos tus problemas al cambiarte. Yo sé que estás peleando con tu naturaleza pecaminosa y estás en una guerra perdida. Quiero enseñarle algo que no quiero que nunca se le olvide, por favor. Tu naturaleza caída, tu antigua naturaleza, la que le gusta pecar, la que le gusta todo el pecado, la pornografía, el adulterio y que es adicta al sexo, esa naturaleza no se puede cambiar. No se puede cambiar. Siempre se va a resistir al Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que se puede crucificar. Y yo no podré jamás agradar a Dios por mí mismo. Yo sé que mi carne nunca me va a poder ayudar, pero hemos recibido una naturaleza nueva y esa es la misma naturaleza de Cristo. No podemos deshacer la vieja naturaleza. Lo viejo tiene que morir, dice la palabra de Dios. Y a lo que me estoy refiriendo es al nacimiento de una naturaleza totalmente nueva. Amados, cualquier cristiano puede ser como Cristo, tanto como tú desees ser como Cristo. Si tan solo puedes decir, creo que Dios realmente me ama. Y quiero que lo diga, yo creo, pero dígalo con convicción. Diga, yo creo que Dios me ama y que Él está detrás de mí y que su amor por mí no termina. Dios me ama, no disminuye su amor por mí. No disminuye su esfuerzo por mí. Dios no se rinde conmigo. Dios no puede ser persuadido con argumentos. Dios está apegado a mí. Pero dígalo con fe. Dios está apegado a mí. Él cree en mí. Soy su hijo. Tiene un propósito.
y yo voy a cumplir su propósito. Y yo quiero ser como Jesús. Le voy a invitar a que repita esta oración en voz alta, con todo su corazón, y le diga: Espíritu Santo, yo sé que no tengo mucha de la gracia a la que Pablo se refiere. Muéstrame dónde necesito cambiar. Yo creo que mi Padre me ama implacablemente. Y ese amor ha hecho por mí. Ese amor ha hecho provisión para que yo tome su naturaleza. Yo sé que has dado el poder para ser cambiado por ti, Señor. Señor Jesús, dame tu naturaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Señor.